Gloria a Dios. Ya estamos conectados. Que Dios me lo bendiga a todos los hermanos de YouTube, de las diferentes redes sociales, del Face. Los saludamos hoy domingo 31 de diciembre. Aquí en la Iglesia Pescadores del Reino. Estamos culminando la última prédica del año para la gloria de Dios. Y esta prédica la vamos a cerrar con gratitud. Amén. ¿Con qué la vamos a cerrar? Diga, con gratitud a Dios. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? A ver, antes que me vayan a dormir, denle un aplauso a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Estamos agradecidos. También estamos agradecidos con usted, mi amigo en Cristo Jesús, que recibe cada 8 días la prédica de la semana, que recibe por Facebook, que recibe en el grupo de Facebook o recibe en YouTube las prédicas del Pastor Roque. Que Dios me lo bendiga. Es un año que terminamos en victoria porque estamos con vida. ¿Qué más que estamos con vida? Estamos respirando. Muchos nos abandonaron, nos dejaron este año. Otros se fueron sin despedirse, como la señora que murió hace un mes, que le dio un infarto y quedó ahí tirada en su negocito, lo tenía hasta bien surtido, pero como nadie tiene la vida comprada, ayer el hijo me llamaba y me decía, necesito que me cambie la cerradura porque mi mamá se murió y las llaves se embolataron y no sabemos dónde quedaron las llaves. Me tocó, bueno, obviamente desmontar esa cerradura para montar otra y entramos ahí, se sentía la frialdad en ese lugar, el hijo sentía el vacío, se le veía la tristeza entrando a la habitación, al apartamento de su señora madre que falleció hace un mes. Y ella tenía hasta bien surtido eso, ahí quedó todo el surtido, hasta las bananas, todo eso quedó surtido ahí, los granos, los abarrotes que ella vendía. Y yo observaba, y yo decía, mire cómo es la vida, hoy estamos y mañana no sabemos. La señora ese día estaba atendiendo su tiendita y de un momento a otro le dio un derrame cerebral, se le reventó una arteria aquí que va al cerebro y cayó fulminante. Ya le habían dicho a la señora que evitara de pronto estar, digámoslo, fumando cigarrillo. Ella usaba mucho el tabaco y eso desafortunadamente también le afectó su salud. Y la señora ya no está más y el hijo estaba triste. Y me dio también en parte tristeza a mí, de uno ver cómo he dejado todo organizado, pero pues, imagínense, ya no está la señora en este mundo. Y así hay muchas historias, quizás parientes de los que me están viendo también partieron este año, pero le damos gracias a Dios porque estamos con vida. Y mientras haya vida, hay esperanza, no se les olvide. Mientras haya vida, ¿hay qué? Esperanza. Amén. Por fe vivimos, por fe andamos, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis queridos hermanos, para los que de pronto titulan las prédicas que yo doy en este lugar, hoy Dios nos quiere enseñar sobre la gratitud. Amén. ¿Sobre qué te quiere enseñar Dios a ti? Sobre la gratitud. Yo sé que muchos dicen, yo soy agradecido con Dios. ¿Cuántos son agradecidos con Dios? Amén. Claro, amén. Pero es bueno conocer qué enseña la Biblia sobre la gratitud. Está bien que de corazón muchos somos agradecidos. Muchos nos levantamos y le damos gracias a Dios cada mañana por el día que nos regala, por la vida, por la salud, por el aire que respiramos. Muchos nos levantamos y hacemos cotidianamente cada día ese tipo de oración. Pero hoy Dios te quiere enseñar sobre la gratitud como sentimiento de honra hacia Dios. ¿Qué debe ser la gratitud? Un sentimiento de honra a Dios. Por eso lo alabamos, por eso lo bendecimos. Así el diablo se enoje. No sé si de fondo escuchan la música, la bulla. El diablo se enoja cuando empezamos a alabar a Dios. Pero no importa, aquí estamos, amén. Aquí estamos para darle reconocimiento, para darle honra y alabanza al que en verdad la merece, amén, a nuestro Dios. Escúcheme bien, iglesia. Vamos a cuadrar un poquito el sonido. Ya lo cuadramos un poquito más. Escúcheme bien, iglesia. El sentimiento de gratitud no corresponde a una de las emociones básicas, sino todo lo contrario, ya que para experimentarla, para que usted experimente la gratitud, se requiere de una serie de procesos complejos en la mente. ¿Usted cómo desarrolla la gratitud? Cuando usted lo piensa. Cuando usted le hacen un favor y usted dice, voy a darle gracias a esa persona por el favor que me hizo. Voy a darle gracias a esa persona por que me ayudó cuando más lo necesitaba. Eso es lo que pasa, que se requiere, mis queridos hermanos, una serie de procesos complejos en nuestra mente
ya que no todo el mundo, según la ciencia psicológica, puede experimentar la gratitud. No todo el mundo es agradecido. ¿Sabía usted eso? Hay gente malagradecida, hay gente desagradecida, hay gente que no valora lo que Dios le da, hay gente que son desagradecidos con Dios. Porque si fuera así, iglesia, no todo el mundo, como le digo, según la ciencia puede experimentar la gratitud. Porque si fuera así, no existirían tantas personas malagradecidas e ingratas en este mundo. Ahora, según estudios, se ha demostrado que las personas agradecidas son más felices, se sienten menos deprimidas, menos estresadas y más felices con sus vidas y con sus relaciones sociales. Ahora, hoy Dios nos quiere, la verdad, iglesia, que aprendamos, hoy Dios quiere que aprendamos sobre la gratitud y cómo siempre dar gracias a Dios, ya que esta virtud está solo reservada, escúcheme bien, está solo reservada para los espíritus más elevados y para las inteligencias más desarrolladas, ya que tenemos un Dios grande y maravilloso. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios grande y maravilloso? Un Dios que conoce la situación suya, un Dios que conoce la necesidad que usted tiene, un Dios que ha visto su necesidad, conoce su corazón y conforme al deseo de su corazón, para este próximo año Dios lo va a bendecir, conforme a la bendición de Dios. Amén. Conforme al deseo de su corazón. Ahora, es un Dios que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, y por eso tenemos grandes razones, iglesia, y muy poderosas motivos por los cuales estar agradecidos con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Dígale al que está al lado, no se duerma. Dígale, sea agradecido. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Vamos a la Biblia, vamos a leer la palabra del Señor para que Dios nos hable por medio de ella. Amén. Ubíquense ahí, Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas capítulo 17, amén. Gloria a Dios. Cuando estén ahí me dicen amén. Lucas capítulo 17, versículo 11. Vamos primero a orar por esta palabra, amén, para que Dios traiga mucha luz. Amado Dios, te bendecimos, Señor, como cada vez que estamos en este lugar, aquí en la iglesia Pescadores del Reino, para bendecirte. Estamos aquí para bendecirte, en señal de gratitud a lo que tú has hecho por nosotros. Hoy te bendecimos. Hoy con mis hermanos aquí presentes y a la distancia, te queremos dar gracias. Queremos ser agradecidos, Señor, por un año más de vida que nos has regalado. Porque hoy es el último domingo del año. Hoy es el último día de 2023. Y por tu gracia, Señor, estamos aquí. Por eso te queremos honrar, dándote gracias y pidiéndote, Señor, que nos ilumines con tu sabiduría para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Lucas capítulo 17, versículo 11. Aparece un título. Aparece un título ahí. ¿Ya vieron el título que aparece, iglesia? Aparece un título. Gloria a Dios. ¿Qué dice el título? A ver. Lucas 17, 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Digan amén, pues, o digan cualquier cosa. Gloria a Dios. Lucas 17, 11. Hay un título que dice que 10 leprosos, ¿qué? Son limpios. Como que me está fallando la vista, por eso les pido que me colaboren ahí. Amén. 10 leprosos son limpiados. Amén. Dice el versículo 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 17, 11 dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y ¿qué? Pasaba entre Samaria y ¿qué? Y Galilea. ¿Está leyendo conmigo?
Bueno, muy bien. Versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres? Leprosos. O sea que tenían lepra. ¿Qué era la lepra? Era una enfermedad en la piel. Era como una sarna que le salía, unas manchas que le salían en la piel. Y la persona, cada vez que obviamente veían a una persona así, decían, está leproso. La lepra traduce y significa pecado. ¿Qué significa la lepra? Diga, pecado. O sea que cuando a usted lo veían con esa lepra, en aquel tiempo a esa persona lo veían con esa lepra, entonces decían, esto es un pecador, no se acerquen a él. Y la gente lo veía. Yo podría comparar lo que la lepra en aquel tiempo, porque estaba la persona destinada a la muerte. Era como decir algo, el SIDA, una enfermedad infectocontagiosa de transmisión sexual, una enfermedad que aparentemente no tiene cura. Lo que han desarrollado es unas vacunas para demorar un poquito más su proceso, pero que se muere, se muere. Amén. Entonces, esas personas enfermos terminales de SIDA, se les empiezan a salir unas manchas como rojizas, como unas escamas, y eso es lo que desafortunadamente, iglesia, es lo que hace de que sean aislados totalmente, que lo metan en una habitación aislada, porque se puede contagiar. Amén. Así era la lepra en aquel tiempo, colocando un ejemplo, una comparación. Y dice el versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon, ¿qué dice? De lejos. ¿Está leyendo conmigo? ¿O me dejaron solo? Los cuales se pararon, ¿qué? Dice, de lejos. ¿Por qué no se pararon de cerca? Porque ellos sabían que eran expulsados por la comunidad. Eran rechazados. Es más, tenían que vivir bajo un aislamiento totalmente separados de la sociedad. ¿Acaso así no pasa con los enfermos terminales de pronto de SIDA? ¿O de alguna infección fuerte? ¿O cuando estaba el COVID? Que muchos tenían que aislarse porque le dio COVID y se aislan hasta de toda la familia. Y los que murieron por esa causa, esa pandemia del COVID, que por ahí están diciendo que se va a volver a repetir, pero nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esas personas que murieron totalmente aisladas. Aún así los ataúdes eran cerrados y forrados con un papel hermético porque no se podía destapar, porque supuestamente el virus los iba a contagiar. Pues déjenme decirle que estas personas leprosas en aquel tiempo eran unos muertos vivientes, despreciados por la sociedad, despreciados por la religión. Así hay mucha gente que por causa del pecado son despreciados hasta por muchos pastores y en muchas iglesias. Desprecian a las almas. Y el Señor Jesucristo dice, no señor, no desprecien a nadie, porque yo no he venido a llamar a sanos, sino a enfermos. Amén. Los médicos no necesitan cura. ¿Quién necesita la cura? Diga, los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice el Señor. Amén. Ahora, si usted lee conmigo el versículo 13, dice que estos hombres se pararon. ¿Cuántos hombres eran? A ver, 10 leprosos. Amén. No se les olvide, eran 10. Y dice la Biblia que se pararon ¿cómo? De lejos, retirados del Señor. Y dice la palabra, versículo 13, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, ¿qué les dijo? Id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús nos mandó a mostrarse a los sacerdotes? Porque se cree que cuando el enfermo de lepra era sanado, tenía que cumplir los requisitos, que era ofrecer unos sacrificios, una serie de rituales que tenía que cumplir. Por eso el Señor, ¿qué le dijo? Para no violar la ley, le dijo, vaya, muéstrensela a los sacerdotes, que ya los sacerdotes le dirán qué hacer, porque ustedes ya recibieron, ¿qué? Sanidad. Amén. Entonces dice la palabra, si ustedes leen conmigo el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras ellos iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Mientras iban para los sacerdotes. O sea que le creyeron a la palabra de Jesús. Porque si no le hubieran creído a la palabra de Jesús, hubieran dicho, no, pero a mí ¿quién me salva? Si ya está lepra, mejor dicho, la he tratado con todo y no tengo cura. Pero la Biblia dice que esos 10
le creyeron a la palabra de Jesús. Por eso dice, y mientras iban, lo está leyendo en su Biblia, fueron limpiados. ¿Por qué dice limpiados? Porque era una lepra que tenía unas manchas que tenía. Y ellos mismos reconocieron que estaban sin esas manchas. Y ellos iban ante los sacerdotes y fueron sanados milagrosamente. Porque Jesús lanzó una palabra y fue una palabra de bendición para ellos. Cuando ellos no hacían sino recibir palabras de maldición. Quizás le decían como a los enfermos terminados, usted ya va a morir. Empieza a hacer la herencia ahí, escriba el testamento, a quién le va a dejar la casa, a quién le va a dejar la cama, a quién le va a dejar el perro, el televisor. Y empiezan a pelearse antes de que muera el paciente, empiezan a pelearse por todo lo que hay en la casa, hasta por las cortinas. Yo me llevo esas cortinas. Y el otro, yo me llevo entonces las azules. Y empiezan a matarse como perros y gatos. Y el paciente no se ha muerto. Quizás eso pensaban de esos 10 leprosos. Pero dice la Biblia que mientras ellos iban, ¿fueron qué? Lo dice en su Biblia, fueron limpiados. O sea que el Espíritu Santo hizo una obra regeneradora en estos hombres. ¿Y fueron qué? Sanados. Fueron sanos. Así que si usted en esta noche está enferma o enfermo y quiere que oremos por una necesidad, hoy vamos a orar para que Dios lo sane. Un pastor, hace 8 días, el 24, hace 8 días, fuimos a saludarlo por la mañana. Pastor, ¿y usted por qué no abrió la iglesia? No, mi hermano, ¿cómo le parece? Que es que estoy muy hinchado de esta pierna y me duele mucho, hasta con una muleta. Yo le dije, pastor, vamos a orar. Para el que cree, ¿todo qué? Todo es posible. Y oramos. Sí, tenía la pierna hasta peor que la del hermano porque la tiene hinchada y no puede ni siquiera andar en moto porque no puede. Y entonces yo le dije, vamos a orar por fe, creámosle a Dios. E hicimos una oración y él, para la gloria de Dios, 3 días después ya da testimonio de que su pierna no le duele tanto como le dolía antes. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace milagros. Si usted le cree, claro está. Si usted no le cree, usted dice, ese pastor no es un charlatán. No está haciendo lavándole el cerebro a toda esa gente. Pero si usted le cree a Dios, para el que cree, todo le es posible. ¿Amén? Ahora, volviendo acá al texto, si usted lee conmigo el versículo 15, ¿qué dice el verso 15? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿A los pies de quién? Diga, de Jesús, al que le dio la palabra. Jesús lanzó la palabra. Y esa palabra tenía que, diga, el poder de sanar. Por eso dice, en mi palabra harán esto, en mi palabra harán lo otro. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre harán esto. Por el poder de la palabra. Y dice el versículo 16, que este hombre leproso se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Dándole gracias. Y dice, y este era samaritano. ¿Cómo así que este era samaritano? No era el pueblo judío, era un pagano, un idólatra, un mundano, como decimos nosotros. Y este hombre fue el más agradecido. Y dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?, preguntó Jesús. Imagínese usted que ha recibido milagros de parte de Dios, que ha sido desleal con Dios a no darle gracias por todo lo que Dios ha hecho en su vida, y que Dios haga memoria y diga, ¿y dónde está fulanito? ¿Acaso no fue sanado? Eso fue lo que él quiso decir con estos hombres. Versículo 18, el Señor dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que este hombre no solamente recibió sanidad, ¿qué más recibió? Diga, salvación. Salvación, iglesia. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Si ustedes leen el versículo 15, dice que entonces uno de ellos, uno de los cuantos, ¿cuántos eran? 10. O sea que uno de los 10 vino, de los que había sido sanado, se devolvió y vino dándole gloria a ¿quién? A Cristo.
¿Fue agradecido o no fue agradecido? ¿Acaso eso no es lo que espera Dios de nosotros? Que cada vez que el Señor haga una obra grande en nuestras vidas, nosotros vengamos humillados a los pies de Él y digamos, Señor, gracias. ¿Acaso no es normal que hoy, 31 de diciembre del 2023, usted no al menos haga una oración de gratitud a Dios? Y le diga, Señor, gracias porque me guardaste por lo menos 365 días del año. Pero el ingrato y el desagradecido, el desleal, no piensa así. Solamente dice, comamos y bebamos, que mañana morimos y hay que aprovechar y parrandear. Pero cuando está, como le pasó a un hermano en la sangre, allá en un hospital, con el hígado vuelto nada, le cayó cirrosis. Él era blanquito y quedó amarillo, de lo pálido que mantenía. Y ningún tratamiento le sirvió. ¿Qué pasó? Tocó enterrar a mi hermano. Hace 4 años ya. ¿Por qué? Porque no quiso saber de Dios. Endureció su corazón como piedra. Le decían, no tomes tanto que ese licor te va a llevar al sepulcro. Y no creyó. Y el licor lo llevó al sepulcro, al cementerio. Ya no está entre nosotros. Es motivo de tristeza para nuestra familia, ¿sí o no? Un 31 como hoy recordar que nuestro hermano ya no está. ¿Pero por causa de quién? De él mismo. Porque él mismo tomó la decisión de no confiar en Dios, de no creer sino en lo que él pensaba y tenía en su mente y en su corazón retorcido. Mire que lo mismo le pasó a estos 9 leprosos. Recibieron la bendición de Dios. Fueron sanados mientras iban del sacerdote. Pero solamente uno de ellos se devolvió y le dio gracias a Jesús. Y peor aún, los otros 9 eran del pueblo de Dios. Porque dice la palabra que este sí vino y era extranjero. No era ni siquiera el pueblo de Dios. Esa es la realidad, iglesia. El versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. O sea, era un pagano, un idólatra, un religioso, como los que vemos en la sociedad. Era un hombre que adoraba a los ídolos y le oraba a los muñecos de yeso. Y aún ese tuvo agradecimiento con Dios. Aún ese dio ejemplo que no era el pueblo de Dios y fue agradecido con Dios. Según este pasaje, son más agradecidos con Dios los que no son cristianos que los mismos seguidores de Dios. Existen 2 tipos de creyentes en este mundo, iglesia. Número 1, el que agradece de todo corazón por los favores recibidos de parte de Dios, como este samaritano, que se devolvió. ¿Y para dónde vas? Le dijeron los otros 9. No, yo voy a darle gracias al que me sanó. No, ¿cómo así que gracias? Ya recibiste sanidad. No importa, ya vamos para el sacerdote. Somos religiosos, vamos para allá. Y no les importó. Pero entonces este dijo, no, Señor, yo sí tengo que darle reconocimiento al que me sanó, al que me dio esa palabra de aliento y vino la sanidad sobre mi vida. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará, dijo el centurión romano, y el siervo fue sanado cuando mandaron a llamar a Jesús. Jesús estaba predicando, maestro, es que el siervo de un centurión está enfermo, cayó en cama, está moribundo. Y el Señor se levantó y fue a sanarlo. Y llegando en el camino, vino el líder del centurión y le dijo, maestro, no soy digno que entres a mi techo, a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo, ¿qué? Sanará. ¿Y qué hizo Jesús? Mandó la palabra de sanidad. ¿Había poder en las palabras? ¿Ustedes creen que no hay poder en las palabras de un hijo de Dios? Si lo hace con fe. Y si usted está enfermo y le cree a Dios, Dios lo sana. Porque Dios no lo necesita a usted enfermo. Los hospitales sí lo necesitan a usted enfermo. Pero Dios usted lo necesita sano para que le dé gloria y honra al que vive. Amén. Ahora, le hablaba de 2 tipos de creyentes, digámoslo así, o de cristianos en este mundo. El que agradece de todo corazón, que no le importa reconocer para nada. Escúcheme bien, el que agradece de todo corazón por los favores recibidos de parte de Dios. Y el segundo, ¿cuál es? El que no agradece. O sea, el malagradecido, el desagradecido, que no le importa reconocer para nada un favor recibido y mucho menos exaltar a Dios por ello. Amén. Son las 2 clases de cristianos que existen. No sé en cuál está usted. Por motivos de conciencia, no sé en cuál está usted.
Si usted le da gracias a Dios por todo, o usted se la pasa quejándose por todo. Si usted se la pasa quejándose por todo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo no tengo? ¿Y por qué este sí tiene? Y mirando lo que el otro tiene y lo que usted no tiene, usted nunca va a ser agradecido. Pero si usted dice, gracias a Dios por un día más. Gracias, Señor, porque vas a cambiar a mi mamá, a mi papá, vas a cambiar hasta al perro. Si tiene peste de rabia, lo va a cambiar. Dios lo sana, lo puede sanar. Sí, había un perro de un hermano que era, todo el mundo entraba y él lo atacaba y chorreaba esa baba por acá y quería comerse vivo a las personas que entran a la casa. Y este hombre oró por ese perro y como que un demonio era que se le había poseído y quería matarlo. Y eso pasa. En el mundo espiritual pasa eso. ¿Por qué creen que los brujos y los hechiceros, hijos del diablo, invocan espíritus y hasta se meten en gatos, en murciélagos, en cucarachas, en alimañas? Y usted no se explica por qué pasa eso. Porque ellos hacen sus conjuros. Y ellos pueden entrar hasta en el espíritu de un animal. Como todo brujo que se respete. Pero creemos que más poderoso es Dios. Amén. Que para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Así que cuidémonos mucho de eso. La envidia existe y la maldad existe. La envidia y la maldad existen, iglesia. Ahora, volviendo otra vez acá, el verso 17, ¿qué dice? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué hizo el Señor? Diga, preguntó por los 9. ¿A dónde están los otros que no vinieron? ¿A dónde están los que se invitaron a esta reunión y no vinieron? Quizás el Señor está preguntando, ¿y por qué no vinieron? Pero los que vinieron son los que van a ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que vinieron son los que van a ser bendecidos con la cena que Dios ha preparado para ustedes hoy, para la gloria de Dios. El versículo 18, no hubo quien volviese, dice el Señor, y diese gloria a Dios, sino este extranjero, este pagano, este idólatra religioso. O sea que pese a que estos 10 hombres se pararon de lejos, Jesús pudo tener retentiva sobre quiénes y cuántos eran los leprosos que había él sanado por su palabra. ¿Estos hombres cómo fueron sanados? Diga, por la palabra de Jesús. Los que están enfermos en este lugar, en la distancia, ¿cómo van a ser sanados? Por la palabra. Amén. Por la palabra de fe. Jesucristo te sana, dice la palabra. Pedro le dijo a Dorcas, Jesucristo te sana. Y esa mujer resucitó, esa mujer fue salva para la gloria de Dios. El asunto aquí, iglesia, fue que los 9 que recibieron el milagro no se devolvieron a dar gracias al Hijo de Dios. Dios hoy quiere que usted sepa que la ingratitud causa tristeza al corazón de Dios, como la tristeza que le puede causar un hijo a su padre cuando es desagradecido. Ahora le pregunto a los que están aquí, ¿ya le dieron gracias a sus padres hasta por el vestido que le dieron hoy? ¿Usted ya le dieron gracias a los que le dieron el vestido, el estreno? ¿Fueron agradecidos? ¿Usted ya le dio gracias? Mamá, gracias porque te sacrificaste por comprarme este pantalón, esta camisa, este calzado. ¿Ya fuimos agradecidos? Porque a muchos se nos olvida la gratitud, iglesia. A muchos se nos olvida. Y Dios quiere que hoy usted sepa que la ingratitud trae tristeza al corazón de Jesús. Jesús se entristeció. Y como Él se entristeció, por eso preguntó por los 9. ¿Dónde están los 9? ¿Qué pasó? Porque Él los conocía. Y por eso hizo el milagro en sus vidas. Pero estos fueron desagradecidos. Alguien dijo que cuando caminamos con gratitud, no andas con arrogancia, ni presunción, ni egoísmo. Caminas en cambio con un espíritu de agradecimiento que te favorecerá y te bendecirá. Otro más dijo por ahí, un sabio. Un sabio dijo que el hombre que no se entristece por las cosas que no tiene, sino que se regocija por las que tiene, es agradecido. Porque hay mucha gente que se entristece por lo que no cumplió en este año. Ya hoy 31 de diciembre, van a ser las 12, ya va a sonar la canción de despedida del año y resulta que no logré mis objetivos este año.
No se me dieron las promesas que quizás me había hecho. Y somos desagradecidos. Un sabio dijo que el hombre no se entristece por las cosas que no tiene, sino que se regocija por las que tiene. Eso es gratitud. En conclusión sobre este punto, iglesia, según el pasaje leído, es que son más las personas que no les importa agradecer a Dios por los favores recibidos, que los que sí realmente agradecen a Dios por todo, aún por la misma adversidad que les ocurre. Hay muchos que les va mal y Señor, gracias. Hay unos que de pronto le pagaron mal y dicen, Señor, gracias porque esto me tiene que servir para algo. Esto me tiene que dejar una enseñanza para no volverlo a hacer, no volver a cometer el mismo error 2 veces. Y son agradecidos con Dios. No es cuando Romanos dice 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún las malas les ayudan para bien. Ah, que me robaron allá en la esquina, saliendo aquí me robaron. Eso te tiene que servir para bien. ¿Cómo no te iban a robar si saliste con el celular ahí dando papaya al ladrón? Y te robaron. ¿Pero te sirve para qué? Para que cuando ya salgas a la esquina no salgas con el celular mostrándolo, sino que antes lo guardes, porque los ladrones están al acecho. Y yo siempre lo he dicho, los ladrones también estrenan en diciembre. Ellos no se van a quedar sin estreno. ¿Y en enero qué? También roban porque ellos van a aguantar hambre y no quieren aguantar hambre. Entonces hay que cuidarse, porque nosotros mismos damos la papaya, amén. A papaya partida, a papaya puesta, papaya partida, dice. Se cree que hay un 11º mandamiento, que es no dar papaya. Y el 12º mandamiento se cree, para que no me van a decir, ay pastor, eso no está en la Biblia. Se cree, pero no está en la Biblia, claro está. El 12º mandamiento, ¿cuál es? Aprovechar la papaya. No de papaya, porque si no hay otro que va a aprovechar la papaya. ¿Qué significa eso? Le va a dar lugar a que lo roben. ¿Por qué lo robaron? Porque uno mismo se puso a mostrarse. ¿Sí o no? Porque exageró mucho. Y así no debe ser. Ahora, en conclusión con este pasaje leído, como le decía, es que son más las personas que no les importa agradecer a Dios por los favores recibidos, que los que sí realmente agradecen a Dios por todo, aún por la misma adversidad. Hebreos capítulo 12, 28. Léalo conmigo. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Busquemos la cita bíblica, iglesia. ¿Estamos entendiendo hasta ahí el mensaje? Sobre la gratitud. Amén. Es tiempo propicio para agradecer a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice así. El Señor dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Qué dice la palabra? Búsquelo tranquilo, mi hermano. Hebreos 12, 28. Cuando lo encuentre me dicen amén. Dice la palabra, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. ¿De qué está hablando la palabra? La Biblia me dice que hay un reino inconmovible. Un reino inconmovible. ¿En qué reino está usted? Digan, el reino de la luz. Porque hay muchos que están en el reino de las tinieblas. Por eso existe lo bueno y existe lo malo. Le voy a explicar esto. Si usted está en el reino de las tinieblas, ¿qué significa tinieblas? ¿Qué traduce tinieblas para usted? Diga, oscuridad. ¿Qué son las tinieblas? La ausencia de luz. Porque donde no hay luz, ¿hay qué? Oscuridad. ¿Qué son las tinieblas? Diga, ausencia de luz. Entonces hay un reino, escúcheme bien, que es donde por lo general todos habitamos y todos nacimos y todos nos movemos, que es el reino de las tinieblas. ¿El reino de qué? Diga, de la oscuridad, pues. Donde no hay luz. Y si no hay luz, escuchen, si no hay luz, no hay qué, diga, revelación. Porque la luz es la que lo ilumina todo.
Yo acerco algo, por ejemplo, aquí en la lectura, acerco la luz y ilumina todo. Pero sin esta luz, sin las luces que ustedes ven aquí, ¿qué hay? Tinieblas y oscuridad. ¿Me hago entender? Ahora, hay dos reinos en este mundo. Escuche bien, joven, que me escuche, que está aquí. Hay dos reinos. Uno, el de la luz, que es el de Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, o sea, en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan 8:12. Pero hay otro reino que es el de la oscuridad, donde nosotros hemos vivido y convivimos y hemos nacido. Por eso, cuando nacimos, cuando nuestra madre nos dio a luz, por eso se llama dar a luz. Porque salimos del vientre de oscuridad donde ella estaba, donde estábamos nosotros, y salimos a la luz. Cuando ya estamos en aparentemente esa luz, resulta que esa no es la luz. Esas son las tinieblas. Y por eso vivíamos como personas en las tinieblas. Estoy hablando que ya pasé por eso. Por eso cuando me dicen en una fecha como esta, tómate, ¿vos por qué no tomás? ¿Vos por qué no bebés? ¿Vos por qué no te emborrachás como lo hacías antes? Porque yo todos los 24 y 31 no hacía sino emborracharme y perderme en este mundo. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Porque estaba en el reino de las tinieblas. No conocía la palabra de Dios. No se me había revelado Dios a mi vida. Cuando el Espíritu de Dios, por medio de la luz de Cristo, se nos revela a nosotros, entonces ya salimos de ese reino de las tinieblas y entramos ¿a dónde? Al reino de la luz, al del amado Hijo Jesucristo. ¿Me hago entender? Entonces, los que están afuera, que no están en el reino de la luz, van a criticarme, van a hablar mal de mí, van a decir que yo soy un evangélico, que soy que me enloquecí, que me lavran el cerebro. Pero ya uno acá, aparte, ya uno conoce y puede ver que la moneda por las dos caras. ¿Me hago entender? Eso es estar en el reino de la luz. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos agradecidos. Porque dice la Biblia que fueron más agradecidos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Son más sagaces, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, miren lo que dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Por qué habla de reino inconmovible? Porque es un reino que no tiene fin. El reino de Dios no tiene fin, porque es de Dios. Amén. Pero el reino de Satanás, de las tinieblas, sí tiene fin. Porque dice Apocalipsis que ese reino y que todos esos demonios y Satanás y sus demonios van a ser arrojados al infierno. O sea que ahí finaliza el reino de Satanás. Por eso dice la Biblia que a Satanás le queda poco tiempo y ese poco tiempo lo está aprovechando ¿para qué? Para apartar más a la gente de los caminos de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces él no quiere que usted esté aquí, el enemigo no quiere, el del reino de las tinieblas no quiere que usted esté aquí. Por eso a muchos les puso trabas. Por eso muchos no vienen. ¿Por qué? Porque saben que aquí se les va a dar entendimiento para que Dios ilumine su corazón por medio de la palabra. Porque la palabra de Dios es la que los ilumina a todos. ¿Me hago entender? Hay 4 características de un cristiano no agradecido. Escuche bien brevemente, se los voy a compartir. 4 características de un cristiano no agradecido. Número 1, es que un cristiano no agradecido está dispuesto, escuche, un cristiano agradecido, no agradecido no, un cristiano agradecido, me corrijo. 4 características de un cristiano agradecido. ¿Ustedes quieren conocerlas? ¿Cómo es un cristiano agradecido con Dios? La primera característica que debe tener es que un cristiano agradecido está dispuesto y disponible para servir a Dios. Para servir a Dios. Por eso he tratado que todos ustedes cuando vengan aquí, traten de servir a Dios. Usted le sirve a Dios cuando usted se para aquí a hacer una oración por su familia. Usted le sirve a Dios cuando usted viene aquí y entonamos unas alabanzas y usted alaba a Dios. Ahí le está sirviendo usted a Dios. Sin saberlo. ¿Cuál es la primera característica de un cristiano agradecido? Es que está dispuesto a qué y disponible a qué para servir al Señor. Lea el versículo 28 ahí donde estamos en Hebreos, Hebreos capítulo 12. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Dice o no dice el pasaje? ¿Qué tenemos que tener, iglesia? Diga, gratitud
Y mediante esa gratitud, servir a Dios. Por eso no es bueno que usted venga solamente a calentar banca. Porque hay mucha gente que va a las iglesias a calentar banca. ¿Usted sabe qué es calentar banca? Que pasan los meses, los días, los meses y los años, y está ahí siempre la misma banquita. Y le dicen, vamos a servir, vamos a hacer una obra social. No, eso no es para mí. Y sigue calentando banca. ¿A quién le gusta calentar banca? Pero si viene un pastor y lo sacude y le dice, necesito que nos pongamos vamos a hacer una obra social. A ver, ahora este próximo año vamos a ir a repartirle a la gente de la calle, a los indigentes, mal llamados desechables, vamos a repartirle una chocolatada. A ver quiénes se miden. Unos se medirán, otros no. Pero hay que ser agradecidos con Dios. Porque cuando usted le sirve a otro, ¿sabe qué hace Dios? Manda a otros a que le sirvan a usted. ¿Es así o no es así? Porque lo que se siembra, se recoge. Manda a Dios a otros a que le evangelicen a ese familiar que se está dañando. A esa mamá o ese papá que están perdidos en el mundo. Dios manda a sus ángeles cuando usted le sirve a Dios. Tengamos gratitud, dice la palabra, y mediante ella sirvamos a Dios. Amén. O sea que según este pasaje, la gratitud es lo que nos debe motivar a servir al Señor. ¿Qué lo debe motivar a usted a servirle a Dios? Diga, la gratitud que hay en su corazón. ¿Es así o no es así? Porque usted está agradecido, pastor, ¿en qué le puedo servir? Y usted viene y le sirve a Dios. De muchas maneras le puede servir. Muy pronto vamos a estar en un local muy grande y es donde se van a necesitar gente que sirva a Dios, que sirva en la obra. Amén. Tener un corazón agradecido con Dios nos permite estar no solamente dispuestos, sino disponibles para servir al Señor. Es decir, no solamente tener la intención de servir, sino hacerlo de corazón con la mirada puesta en el Señor. Amén. Dios te manda a servir. Entonces, ¿cuál es la primera característica de un cristiano agradecido? Diga, que está dispuesto y disponible para servir al Señor. El que no nace para servir, dice por ahí un dicho, no sirve para vivir. ¿Usted ya le preguntó a Dios a qué vino a este mundo? ¿A echar bueno y a comer sabroso? ¿No? ¿Usted no le ha preguntado a Dios a qué vino a este mundo? Hágale en sus oraciones, Señor, ¿a qué me trajiste a este mundo? A este mundo de miseria, ¿a qué me trajiste? ¿Para qué me has puesto aquí? Pregúntele a Dios y Dios le va a responder. Amén. Hay muchos que dicen, Dios me trajo a este mundo para echar bueno, como dice la vicepresidenta de este país. Nos eligieron para vivir bueno y para pasarla bueno, para vivir sabroso. Y la gente le creyó. La gente le creyó a la vicepresidenta. Ay, sí, vamos a vivir sabroso, votemos por ella. Pero ella dijo, ella no mintió ni los engañó, ella dijo la verdad. Ella dijo, vamos a vivir sabroso, pero era ella con su familia, con el novio que se consiguió. ¿Sí o no? Porque ahí sí le llueven los hombres. Nadie quería a esa mujer, ahora sí le llueven los pretendientes. Y se lo llevó hasta para el África, por allá a pasear de luna de miel. Ahora, escúcheme bien si salimos del tema. Escúcheme bien. Debemos, según este pasaje, motivarnos a servirle a Dios. Amén. Son 4 y finalizo, ya voy a acabar. Tener un corazón agradecido, iglesia, es lo que verdaderamente nos ayuda para superar nuestras propias excusas o obstáculos, los conflictos que podamos enfrentar cuando le servimos al Señor. Segunda característica, brevemente, ya viene el plato fuerte. Amén. Así que dígale al que está, no se vaya a dormir, que ya le van a servir la cena. Aquí vamos a participar de la cena con el Señor. Segunda característica, un cristiano agradecido. Un cristiano agradecido quiere además agradar a Dios con su vida. ¿Con qué quiere agradar a Dios? Diga, con mi vida. Yo, por ejemplo, el día de mañana que ustedes me vean por allá haciendo lo malo, recaído en una cantina y todo eso, ustedes no van a decir, Dios nos libre, pero ustedes no van a decir, ay, este pastor vamos a seguirlo, no. Porque he decidido, junto con mi esposa, mi compañera, entregarle nuestra vida al servicio a Dios. Por eso nuestra familia no está aquí.
porque nuestra familia no quiere servirle a Dios. Y los que de pronto vienen solamente a ver, miremos a ver porque me invitaron, a ver qué me dan. Pero ¿sabe cuál es la idea de iglesia? Que le entreguemos nuestra vida a Dios. Amén. Un cristiano agradecido quiere además agradar a Dios con su vida. Romanos 12:1 dice el Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que presentemos todo nuestro ser a Dios. O sea que le doy un consejo: por la mañana cuando usted se levante, dígale: Señor, guárdame del mal. A los niños, jóvenes: Señor, guárdame mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, de que algún pervertido me vaya a hacer daño y me vaya a violar, o me vaya a ir yo por caminos de droga, de maldición y no de bendición. Pidámosle a Dios, entreguémosle nuestro cuerpo. Señor, yo cuando voy a hacer un trabajo, ¿sabe qué hago? Señor, bendice mis manos. Y como ya tengo idea de qué trabajo voy a hacer, le digo: Señor, que esta mano sirva de bendición y que lo que yo elabore quede muy bien elaborado, que sea tu bendición sobre mis manos. Usted puede bendecirse las manos, porque usted imagina sin manos, ¿usted qué haría? Mocho, manco. ¿Qué haría usted sin las manos? ¿Las manos le sirven para bendecir o le sirven para maldecir? Porque si usted le da un golpe a alguien, está maldiciéndolo dándole ese golpe. Pero si usted con sus manos puede bendecir, puede decir: te bendigo en el nombre del Señor. Pero también puede empuñar la mano y darle un puñetazo a otro de rabia. O sea que sus manos le sirven para bendecir o para maldecir. Usted verá para qué las tiene, o para qué se las presenta a Dios, para que Él lo bendiga. Amén. Este versículo nos enseña que tratar de agradar a Dios en agradecimiento por su misericordia no es fácil. Porque no es fácil entregarle uno su vida a Dios y depender solamente de Dios. No es fácil, porque es una vida de sacrificio. Es una vida donde lo van a despreciar a uno mucho, donde lo van a rechazar, lo van a criticar. Pero si usted está pegado a la mano de Dios, Dios lo bendice y Dios lo saca adelante. Amén. Y cumple en usted todas sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Cristo Jesús si está agradecido con Él. Dice Colosenses 3:5: haced pues morir, dice el Señor, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia cuando hacen lo malo, cuando no son agradecidos con Dios y deciden más bien no caminar con Dios, no andar con Dios. Pero dice el Señor: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dios quiere que dejemos eso a un lado. Que es que yo soy muy vulgar, de boca, de labios. Entréguele a Dios su boca. Dígale: Señor, te presento a mis labios para que las palabras que salgan sean de bendición y no de maldición. Que no mantenemos sino maldiciendo con nuestras palabras, rechazando a los demás con nuestras palabras, diciéndole a otro: usted es muy feo, usted es muy gordo, usted es muy gorda. Y si ustedes supieran esas palabras, el poder que tienen. ¿Qué pasa cuando usted de pronto una amiguita, usted es hombre, le dice: usted es muy feo? Usted se acompleja. Y hay muchos jóvenes que caen hasta en la droga, en los vicios, porque se creyeron esa mentira, se creyeron esas palabras y dijeron: no, pues aquí la que yo pretendía como novia me dijo que yo era muy feo, o que era muy gordo, muy barrigón, me despreció. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se van a sentir? ¿Se siente mal, sí o no? Entonces cuidemos muy bien nuestras palabras, que sean para bendecir. Que ustedes cuando lleguen a casa digan a su mamá: mamá, yo la quiero, a pesar de lo que usted es, de lo que usted hace, yo la amo, yo la quiero mucho. Porque usted es la que me sustenta, usted es la que Dios usa para que por lo menos no aguante hambre. A usted y a mi papá, qué sé yo. Seamos agradecidos. Diga si no es tiempo de ser agradecidos. Amén. Ya para ir finalizando. Dios pide, la verdad, un cambio de actitud en nuestro estilo de vida. Amén. Tercera característica de un cristiano agradecido. Le he hablado de dos. Debemos estar disponibles y dispuestos para servir al Señor. Segundo, es que un cristiano agradecido quiere además agradar al Señor con su vida.
De hecho, todos los que estamos aquí reunidos, todos los que estamos aquí estamos porque hoy decidimos agradar a Dios, amén, y venir a la iglesia, y venir a recibir una palabra de fe, de aliento. Tercero, característica de un cristiano agradecido. La tercera característica, son 4 y termino. La tercera, escuchen bien, característica de un cristiano agradecido es que un cristiano agradecido ofrenda en la casa de Dios. ¿Qué hace un cristiano agradecido? Trae una ofrenda a Dios. ¿Por qué deben traer una ofrenda? Porque Dios lo manda. Él dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque ¿a quién ama a Dios? Diga, al dador alegre. ¿Qué tenemos que hacer? Traer una ofrenda de vez en cuando. Es que el pastor nunca pide ofrenda, pero al menos nacerle de corazón si está agradecido con Dios y Dios me bendijo, entonces voy a ofrendar, una ofrenda a Dios. ¿Sí o no? O pastor, muchas gracias porque el alimento espiritual que usted me ha servido, téngale regalo en el nombre del Señor. Y no es que yo les esté pidiendo, sino que debemos tener corazón agradecido. Y aquí muchos hermanos de las redes, pastores, saben que yo no pido diezmo en esta iglesia, pero al menos traigo una ofrenda de acción de gracias. Señor, con trabajo y esfuerzo me conseguí ya sea este dinero, ya sea esto, y te lo ofrendo. Y lo traen a la iglesia. ¿Ustedes creen que Dios no le multiplica lo que ustedes le den? Entonces muchas veces pasamos necesidades, ¿por qué? Porque no le sembramos a Dios. Y yo cuando dejo de pedirles a ustedes una ofrenda voluntaria, no para mí, porque a mí me sostiene Dios. Cuando yo dejo de pedirles una ofrenda voluntaria, les estoy deteniendo hasta las bendiciones a ustedes. Pero si ustedes aprenden a sembrar y aprenden a dar en la obra de Dios, Dios los bendice porque Él mira su corazón. ¿Acaso no conocen la historia de la viuda pobre? La viuda pobre tenía 2 moneditas. ¿Cuántas moneditas tenía? 2 dracmas, dos moneditas, como estas. Y dice la Biblia que esa viuda pobre era lo único que tenía. ¿Y sabe qué hizo? Voy a sembrarlas. Y la sembró ahí, en el alfolí. Y Jesús vio eso. Y cuando Jesús vio eso, ¿sabe qué hizo? Llamó a los discípulos. Venga, esa viuda pobre dio más que todos los que han dado. Porque habían ricos que echaban mucho dinero, dice la Biblia. Y hacían un cheque, venga. Ahí bendecían la obra. Pero ¿sabe qué lo hacían ellos? De lo que les sobraba. Pero esta viuda, ¿sabe qué dice la Biblia? Y echó todo su sustento. O sea, lo único que ella tenía eran esas 2 moneditas. Y Jesús vio eso y dijo, ¿sabe qué? Esa viuda pobre, dice la Biblia, dio más que todos. Y había nomás dado 2 moneditas. Pero para Dios es más importante, ¿sabe qué? Cuando usted da de corazón. Cuando usted lo da de corazón. Amén. Cuando usted dice, voy a llevar esta ofrenda a la iglesia donde me congrego. Y sin esperar nada a cambio. Yo, por ejemplo, trato cada 8 días, modestia aparte, con mi esposa, de que siempre las personas que vienen a la iglesia, por lo menos reciban un café para que no se duerman. Como siempre lo digo. Por lo menos un cafecito. Y lo hacemos porque queremos sembrar en ustedes como iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios bendice al dador alegre. Y yo quiero la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Entonces bendigan, hagan lo bueno y apártense del mal. Amén. Finalizo. Dice Jeremías 33:6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio, dice Dios. Mire la promesa de Dios para usted. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron, dice la palabra de Dios. Y añade, el versículo 10 dice, así ha dicho Jehová en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse, dice la palabra, un voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que dicen, bueno, es bueno Jehová, porque para siempre es su misericordia,
Vos de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Lo dice la palabra. Ahí está en Jeremías 33:11. Dice, vos de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. O sea que tenemos que saber, iglesia, y conocer que nuestras ofrendas son parte importante de nuestra gratitud al Señor. ¿Qué son las ofrendas que le damos a Dios? Parte importante de la gratitud al Señor. Porque a Dios lo honramos también. Él es el que nos da el trabajo. Él es el que nos da el empleo. Él es el que nos da el dinero. Él es el que nos da para preparar una cena como las que tenemos preparadas este fin de año. Es Dios. Entonces, ¿por qué no ser agradecidos también con la obra de Dios? Amén. Tenemos que saber y conocer eso. Que nuestras ofrendas son parte importante de nuestra gratitud al Señor. Ya que para todo cristiano debería ser motivo de alegría poder apoyar la obra de Dios, sembrando en agradecimiento en la iglesia donde está siendo bendecido, donde está siendo alimentado y donde está siendo edificado como un discípulo de Cristo. Amén. Cuarta y última y finalizo. Característica de un cristiano agradecido. La cuarta es que un cristiano agradecido, iglesia, comparte con otros las maravillas del Señor por medio de su testimonio. ¿Qué tiene que compartir usted con otros? Las maravillas de Dios por medio de qué? De su testimonio. ¿Sabía usted que el testimonio suyo habla? Su testimonio lo puede dejar bien parado o mal parado. ¿Qué puede hacer el testimonio con usted? ¿Dejarla mal parada o dejarla bien parada? Yo prefiero que me dejen bien parado con mi testimonio y no que me dejen mal parado, ¿sí o no? Yo prefiero que hablen, bueno, los que hablan mal de mí no tienen argumentos porque no les he dado motivo. Pero si yo les doy motivo, van a hablar mal de mí y ese testimonio va a ser dañado. ¿Acaso no es bueno que hablen bien de usted? Que diga, mire, el joven se está capacitando, el joven está estudiando, o el joven se graduó ya, está haciendo lo bueno, está siendo un ejemplo para la sociedad. Eso es un buen testimonio, ¿sí o no? Pero si mantiene hablando de usted, que usted no hace sino pelear, maldecir, hablar mal, chismear, envidiar, eso lo va a dejar mal parado porque va a ser un mal testimonio. ¿Amén? Yo prefiero dejar un buen testimonio en esta vida que dejar un mal testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 5:18, la última cita y terminamos. Porque algunos ya quizás tienen hambre. Y aquí estamos alimentando el espíritu y ahora alimentamos el cuerpo. Amén. Porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Estamos alimentando el espíritu con la palabra y vamos a seguir con el alimento físico para nuestro cuerpo. Marcos 5:18. ¿Qué dice Marcos 5:18? La última cita, iglesia, para finalizar. Marcos 5:18. Dice la palabra. Al entrar él en la barca, o sea Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿De qué está hablando este pasaje? Dile al que está al lado, no se ve, que ya viene la cena. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vente a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, dice la palabra del Señor. Versículo 20. Y dice la Biblia que este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿De quién está hablando la Biblia? Está hablando del endemoniado Gadareno, un joven endemoniado, dice la palabra, que vivía en los sepulcros. Y Jesús llegó ahí y lo libertó de esa atadura que él tenía, y esos demonios, esas legiones de demonios salieron huyendo. Y dice la palabra que cuando este joven fue libre de esa atadura, de esos demonios, dice la escritura que él quiso servirle al Señor. Él quiso montarse a la barca con Jesús. Maestro, te quiero seguir. Y ahí donde el Señor le dice la palabra, que le dijo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
Y la Biblia dice que él fue y comenzó a publicar, o sea, a predicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. El endemoniado Gadareno, el cual estoy hablando, el cual había sido prácticamente acosado por una legión de demonios, fue tan agradecido con Jesús que quiso subirse a la barca para estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, dice la palabra, sino que le dio una comisión y le dijo: vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea que este hombre, iglesia, no se quedó callado, no se guardó para sí lo que Dios había hecho con él, sino que fue y habló a todos de las maravillas que Jesús había hecho con él. Amén. Y finalizo. Una de las formas de mostrar nosotros gratitud, iglesia, es tomando conciencia de las cosas buenas y buscando esas cosas buenas y valorarlas. Esa es una de las formas de nosotros mostrar gratitud. Amén. Otra, disfrutando y prestando atención a esas cosas buenas. Cuando algo bueno se le presente, preste la atención. Y tercero, expresándola para ti mismo y agradeciendo a otras personas. En conclusión, la gratitud, iglesia, es la cualidad de ser agradecido, la cual consiste en apreciar los aspectos no materialistas de la vida y reconocer que todos desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios. A los hermanos de las redes sociales, que Dios me los bendiga. No les deseo un feliz año, sino que les deseo un próspero y bendecido año en Cristo Jesús. Que Dios me los guarde, y gracias a la distancia por recibir las enseñanzas, las prédicas de este pastor de la Iglesia Pescadores del Reino, y que Dios los bendiga y los continúe bendiciendo siempre. Son mis oraciones. Bendiciones para todos a la distancia.